Bueno, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per assistir aquí, que sabem que no és fàcil, un dia laborable i a aquesta hora, perquè tothom està molt ocupat. Per tant, té doble mèrit que estigueu aquí. Moltes gràcies per la vostra assistència i em permeteu que parlarem castellà a partir d'ara perquè ho entengui tothom i també com després es passarà per xarxes la presentació, doncs així ja tothom ho pugui entendre. Bueno, nosotros, hoy es la presentación de CSSI. CSSI es una sociedad que ha nacido de la unión de dos empresas, Smart Engineering, que son especialistas tecnológicos del hormigón, es un spin-off de la UPC, son de los líderes a nivel técnico del hormigón mundiales, a nuestro entender, y también WITEC Lab, que somos especialistas en sensórica, en IoT y en monitorización en el sector de la construcción y del mantenimiento de infraestructuras. La misión de CSSI es poder dar servicio más allá de la sensórica, aprovechando los sensores con el conocimiento de la tecnología del hormigón que representan nuestros socios Smart Engineering. Yo no me alargaré más, pero sí que quería presentar al equipo técnico que ha hecho posible este proyecto. Con el doctor Ignasi Cairó, doctor en Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, con el señor Albert de la Fuente, el doctor Albert de la Fuente, catedrático de la UPC y CEO de Smart Engineering, doctor Tai Ikumi, responsable del Sensor Intelligence, doctor David Boix, investigador postdoctoral, experto en sostenibilidad, y el catedrático de la UPC, señor Antonio Aguado. Es un equipo de primer orden, que decimos nosotros, y seguro que esto da mucha consistencia a nuestro proyecto. Yo no me alargaré más, pasaré la palabra al señor Albert de la Fuente para que siga la presentación de CSSI. Muchas gracias, Manel. No sé, ¿la agenda la presento yo, la paso o la quieres? ¿Sí? Si quieres. Vale. No, muy rápido, simplemente comentar que la agenda un poco de hoy, para que tengáis una planificación, primero empezaremos a hablar de lo que es CSSI, quiénes somos, la misión y la importancia del control de calidad del hormigón. Luego pasaremos a la conversación más técnica para presentar la solución Monsec con sus componentes tecnológicos y los servicios de soporte técnico que ofrecemos desde CSSI. Pasaremos a un demostrativo para que podáis ver en primera mano pues, cómo funcionan los sensores y los distintos componentes que conforman la solución Monsec. Finalmente pasaremos a los casos de éxito. Vamos a presentar algunos de los casos donde hemos aplicado la tecnología y la hemos podido validar. Y finalmente haremos el cierre que irá a cargo del señor Pere Navarro. Entonces, ¿quiénes somos? Esto ya se ha comentado, ¿no? CSSI es una empresa conjunta en la que participan WITEC Lab y Smart Engineering. Y bueno, WITEC Lab, como ha comentado Manel, expertos en sensórica. Y ahora paso la palabra a Albert, que presentará Smart Engineering. Gracias, Tai. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Como decía Manel, es difícil, ¿vale? Es un reto encontrar tiempo para estas iniciativas, así que muchas gracias. Entonces, yo presento Smart Engineering. Es una spin-off de la OPC que se fundó en 2013 y que inicialmente éramos 8 socios, ¿vale? De los cuales ahora estamos 5, hemos ido convergiendo. Los otros 3 que han ido dejando han sido por aspectos laborales, han ido a otros países a ejercer su función de profesores. Perdón. Y la función de Smart Engineering cuando lo creamos era pues, absorber capital excedente de la universidad de doctores bien formados, ¿vale? Y en el fondo para seguir investigando en aspectos relacionados con las estructuras de hormigón. Y bueno, así seguimos, ¿no? Como empresa spin-off y formando y trabajando para el sector de la construcción, y siempre nos hemos dedicado, nuestro core business siempre han sido proyectos de innovación, proyectos que una consultoría no podría abordar, ¿vale? O proyectos que están fuera de normativa, o proyectos que incluyen algo de innovación, ¿vale? Entonces, este siempre ha sido nuestro criterio. Entonces, trabajamos sobre ingeniería estructural, optimización de proyectos, tecnología de hormigón y análisis de sostenibilidad, ¿vale?
Sostenibilidad evaluada desde el punto de vista económico, ambiental y social. ¿Vale? Dentro del proceso de los sensores trabajamos en dos ámbitos, desde la producción, ¿vale? Y trabajamos el control de resistencias mediante sensores de temperatura, pero luego también trabajamos en la fase de servicio, en el control. Y trabajamos también con integración en BIM. Y ya por último, trabajamos en asegurar la durabilidad y reducir los costes y los riesgos durante la fase de ejecución. Y por último, medimos mediante temperatura la resistencia al hormigón, ¿vale? Para hacer el control de esta propiedad. ¿Qué nos aportan estos sensores? Pues por una parte, fiabilidad, ¿vale? Reducimos los riesgos asociados a la falta de control estadístico o de la desviación de las propiedades, ¿vale? Nos permite dar más velocidad en el control y, por último, evaluar bien la sostenibilidad de estos proyectos. Bien, vale. Hola, soy Ignasi Cairó. Entonces, bueno, también yo explicaré la parte más tecnológica de sensores. Los sensores, como decía Manuel al principio, lo hemos desarrollado en WITEC Lab, siempre con mucho link a través de Smart Engineering, porque ellos nos daban las prestaciones, los requerimientos, y la verdad que el entorno no es un entorno muy agradable para la parte sensórica. Poner cosas dentro del hormigón, pues nosotros que somos más temas de electrónica y sobre todo radiocomunicaciones, pues las señales se atenúan, se pierden, no sabes qué pasa y gracias. No sabes qué pasa con el tiempo porque bueno, el hormigón va fraguando, va cambiando sus propiedades químicas, electroquímicas también, y nos encontramos con diferentes funcionalidades. Total, que al final de un desarrollo bastante exhaustivo, pues desarrollamos lo que es el sensor Monsec, que consigue unas prestaciones de las mejores que hay en el mercado actualmente. Sabemos que hay competencia, están Smart Engineering, Giatec, Converge y otras empresas, pero de estos a nivel de prestaciones son los que penetran más, los podemos poner más adentro en el hormigón. O sea, la idea es poner estos sensores inalámbricos, hacemos una planificación de la ubicación de los mismos, ¿vale? Entonces, al vaciar el hormigón, como decía al principio, a nosotros nos interesa tener las propiedades de este hormigón. ¿Qué pasa desde el minuto cero, ¿no? Si la señal se pierde, que es lo que pasa en algunas tecnologías actuales, pues pierde esta información inicial, que puede ser importante. Nosotros lo que intentamos es que dure el máximo posible y a profundizar el máximo posible dentro. Por ello, hemos optimizado tanto las prestaciones de las antenas, el envoltorio, etcétera, etcétera, del sensor. Entonces, lo que es la solución consiste en el sensor propio, que lo ponemos en la barra, en estaciones, una aplicación web y la asistencia técnica 360, que es, bueno, siempre hay problema, bueno, hay diferentes casuísticas de construcción, ¿no? Desde el principio, pues, a medida que íbamos contactando con diferentes situaciones, diferentes clientes, necesidades, etcétera, pues nos surgían diferentes necesidades de hacer diseños en aplicaciones varias, ¿no? El sensor One es el que llamamos, que es el que ponemos en una barra, medimos temperatura, humedad, se pueden poner en probetas, radian la señal inalámbricamente a través de un protocolo de radio pues a una estación que está lejana, que es otra de las ventajas de Monsec, que no requiere una estación puesta a 2, 3, 4 metros o con hilo. Tú la puedes poner a 20, 30, 40 metros y recibimos un alcance global de todos los sensores, con lo cual tenemos una visión global de lo que vamos a medir. Y este sería lo que es el One. Luego tenemos el Monsec Core. En este caso, la parte de radio también va integrada dentro del hormigón. O sea, para profundidades que ya superan los 40, 50 centímetros, ya vamos a 80, pues nos puede interesar dejarlo todo por comodidad, lo dejamos ya embedido en el hormigón. No se ve el equipo radio, los operarios pueden navegar por la infraestructura tranquilamente y el equipo va a recibir señal y va a caracterizar lo que es el hormigón. Entonces, el inconveniente es que pierdes también la parte de radio. Esta de aquí se queda embedida en el hormigón, ya no se reaprovecha. Existe la Monsec Multi, en este caso sí que
es parecida a la anterior, pero tenemos varios canales y las ondas penetran también a varias profundidades por cable. Estas no son soluciones de radio, es por cable. La ventaja es que recuperas lo que es el data logger, el sistema de adquisición de datos. Tú lo vas recuperando y puedes muestrear diferentes entornos de tu problemática de hormigón y bueno, vas captando los datos pues a 1, 2, bueno, a las profundidades que requiera. Estos equipos incorporan ya también un router, puedes tener una red de estos equipos en una obra, con lo cual se comunicarían entre ellos centralizados en una estación, o individualmente los colocas y él mismo ya sube los datos en la nube. Y luego hay la plataforma que explicaré más adelante, ¿no? Luego lo que llaman, bueno, la combinación de los mismos, ¿no? Depende, como decía al principio también, hay diferentes casuísticas en una obra, forjados diferentes, pues construcciones muy variopintas, entonces puedes tener la necesidad de implementar pues, sensores inalámbricos, lo que es el Monsec Core, el inicial, o la parte o con cable, con data logger, un cable, varios, una estación, varias estaciones. Esto ya dependerá de la complejidad y de la obra donde vaya, ¿no? Entonces lo que aportamos es una planificación de todas las comunicaciones, cuál es el mejor sistema de comunicarse. Nos aseguramos de que exista, porque en la obra todo hay muchos elementos móviles, hay muchos ruidos, etc. Entonces, no es a veces sencillo establecer una red de comunicaciones en un entorno de obra. Y luego nos aseguramos también de esto, que desde el primer momento que lo activas, sobre todo que tengamos ya el dato disponible en el servidor y accesible en la plataforma. Este es el Monsec Power, que es una estación típica de Monsec, que es la que ubicaríamos en un lugar de la obra y sería responsable de recibir los datos de los sensores inalámbricos o por cable también puede ser. Entonces, tiene varias antenas porque da conectividad a los sensores y da conectividad a la red. Y tenemos diferentes tamaños para obras más pequeñas o por comodidad, ¿no? por el traslado. Y puede ir a batería, ahora lo comentaré también, o enchufado a red. ¿Vale? En Monsec Battery, en este caso, el de batería, la comodidad es que hay un pack de batería en la parte posterior y bueno, pues si la durabilidad es de 6 días, 7, tú sabes que puedes intercambiarla, dejarla una semana sin conexión, te despreocupas, luego cambias la batería y él va a continuar con la monitorización. En caso de que no quieras cambiar la batería, pues un panel. En obras nos permiten colocar paneles fotovoltaicos y aquí tenemos ya una alimentación autónoma, con lo cual sí que va batería también, pero ya te despreocupas de tener que recargar la misma y controlar el estado de la batería a nivel de estación. A lo que es la web, el entorno de plataforma, que es, bueno, la parte más visual, ¿no? Aquí damos unas credenciales a un usuario donde tú entras, creas un proyecto a nivel de mapa, geoposicionas un proyecto, das las coordenadas GIS, creas lo que sería ya el encofrado, una plataforma, y dices, bueno, pues ¿dónde tengo los sensores? Los ubicas, creas un dibujo en 2D, ubicas, si tienes diferentes sensores los podrías seleccionar. A partir de aquí, y seleccionando la estación, luego das de alta la estación que va a recolectar los datos, si se requiere calibraciones del hormigón, pues se hace la parte de calibración, etc. Tú ya vas creando diferentes proyectos para diferentes plantas, por ejemplo, o pilares o elementos, y a partir de aquí, pues desde la fecha que tú marcas como la fecha de hormigonado, pues ya empiezas a obtener los datos. ¿Vale? Hay ya medidas. O sea, aquí sería un caso representativo de que se pusieron los sensores, se activaron, la temperatura era ambiente y desde el momento que hormigonaron, pues había un pico de temperatura y luego ya vas monitorizando cada 15 minutos, va enviando los datos de temperatura y lo puedes tener siempre accesible desde la web, exportarlo con ficheros CSV o lo que se requiera. Bueno, aquí sí, es la parte más. Queríamos hacer una parte más demostrativa, quizá, ¿vale? Con lo cual, la idea es mostrar desde que tú colocas el sensor Monsec, lo activas, colocas la estación también, empieza a tomar datos, pues cómo sería un poco el proceso evolutivo de lo que comentaba antes, ¿no? Hasta que tiene la representación gráfica de las curvas de temperatura. Voy a intentar ir a un ejemplo ya visual. Vale, este sería el portal de entrada. En este caso el login es de lo más sencillo.
Vale, aquí ubicamos diferentes proyectos. Vale, entonces, tú creas un proyecto en una ubicación, tengo una obra en La Coruña, pues bueno, irías a La Coruña, geoposicionarías tu proyecto. En este caso, hemos creado ya lo que es un test, un ejemplo de test, pero bueno, aquí en la paleta de la izquierda sería la parte de creación de proyecto, ubicación de las estaciones, por ejemplo, pues en este caso hay dado de alta, pues el cliente tiene bastantes estaciones y tú seleccionarías cada estación, porque es la responsable de captar datos de un sensor, bueno, de varios sensores, pero el que te interese para la obra, y seleccionarías tu proyecto para una estación en concreto. A partir de aquí se puede entrar en la parte de calibración también, que esto mis compañeros de Smart saben mucho más que yo, pero bueno, si hay dudas ellos lo comentarán. Hay diferentes métodos de calibración, todos por normativa, la Arrhenius, Nursol, método simple con aplicaciones o aproximaciones exponenciales, logarítmicas, etc. Lo suyo es que, bueno, diferentes hormigones, diferentes edades, pues diferentes calibraciones y por las mezclas, ¿no? Entonces, esto lo puedes tener aquí en una librería. Y volviendo a la parte del proyecto, una vez ya tienes los datos calibrados, aparte de medir, monitorizar, que aquí es donde se selecciona el tipo de calibración, el método, en este caso es un Nursol, le damos a monitorizar las gráficas. Esto puede tardar más o menos en función del tiempo de la cantidad de datos, ¿no? Pero la idea es que luego a partir de aquí ya tenemos las curvas de temperatura, ¿no? Aquí en este caso, bueno, se ve también la variación entre el día y la noche, pero hay los picos donde la reacción exotérmica del hormigón presenta un pico inicial, a veces presenta un segundo pico, etcétera, etcétera. Lo cual tenemos la información aquí y luego a través del sistema de calibración ya pasamos a mostrar lo que sería, por ejemplo, la resistencia. Él te va dando, aquí mostrar la resistencia total, pero bueno, es un proceso que evoluciona desde el momento cero, pues vemos la resistencia va creciendo de una forma que, bueno, se podría indicar con alarmas y tal, que te envíe alarmas, pues para cuando tú te interesa desencofrar o avisar a cierta flota, etcétera, de que existe o estamos acercándonos a la resistencia que nos interesa, para progresar y dar ritmo a la obra, ¿no? Todo esto, bueno, aquí podemos habilitar, deshabilitar sensores. Claro, dependerá del número de sensores que se haya puesto en la obra y que habrá más complejidad de datos o menos, ¿no? Pero bueno, la idea es un poco mostrar, bueno, enseñar el movimiento a través de la plataforma, la exportación de datos y luego Smart también ellos ya si tienen que hacer análisis más exhaustivos, tú puedes exportar estos datos y hacer tu análisis, ¿no? Volviendo a la presentación. Vale, pues entendemos que esta solución de sensórica combinada con algoritmos pues puede ser complicada de adoptar para aquellos ingenieros que no estén familiarizados, ¿no? Entonces, un aspecto diferencial que ofrecemos desde CSSI es este acompañamiento, este soporte 360 por parte de expertos en tecnología del hormigón que estamos acompañando en todo momento a los profesionales que vayan a usar la solución, ¿no? Entonces, ofrecemos una gama muy amplia de servicios. Se incluyen lo que serían las calibraciones. Las calibraciones, como ha enseñado Ignasi, son necesarias para poder estimar o convertir los datos de temperatura a resistencia del hormigón. Y esto pues, nos podemos encargar nosotros de hacer los ensayos y hacer las calibraciones, pero también el aplicativo Monsec está habilitado para que se pueda hacer de forma automática, sin la ayuda nuestra en este caso, ¿no? Otro de los aspectos que suele generar bastante dudas es los proyectos de instalación de sensores, ¿no? Muchas veces la gente nos pregunta dónde colocamos los sensores, cuántos sensores hay que colocar. Podemos asistir en esta parte de los proyectos de instalación. Podemos validar las calibraciones. A menudo pasa que tú haces una calibración, por ejemplo, en septiembre, empiezas a hormigonar un poquito más tarde y llega diciembre y te preguntas, ostras, ¿la calibración que hice yo en septiembre es válida ahora en estas condiciones ambientales? Pues nosotros podemos asistir en este proceso de la validación de las calibraciones para asegurarnos que siempre las predicciones de resistencia que estamos obteniendo pues sean válidas. Hablamos también de optimización de dosificaciones. En muchos casos, una de las ventajas de la solución Monsec es que te permite estimar
en tiempo real la resistencia, y esto te permite ver si tu hormigón está quizás sobredimensionado para los requisitos que le estás pidiendo, ¿no? Entonces, en caso de que sea así, eres capaz de reaccionar y proponer una solución a nivel de una optimización de dosificación que suele traducirse en una reducción de la cantidad de cemento, lo que implica pues, bueno, una reducción del coste del metro cúbico de hormigón. Finalmente, también estamos hablando de preparación de informes técnicos para apoyar, para justificar las decisiones que se tomen en base a esta tecnología. Estudios de sostenibilidad asociados al uso de sensores. Esto es algo muy novedoso también que no se suele ofrecer en este tipo de soluciones tecnológicas, que son los estudios de sostenibilidad. A veces nos hemos preguntado, vale, en este proyecto, realmente la adopción de esta solución tecnológica, ¿qué va a aportar a nivel económico, a nivel social, a nivel ambiental? Pues somos capaces no solo de hablar de forma cualitativa, sino también de cuantificar estos beneficios. Y finalmente la integración BIM, ¿no? En muchos proyectos constructivos de gran tamaño actualmente ya están obligados o usan un modelo BIM para apoyar el proceso de construcción y gestión del edificio o de la construcción, y nuestros sensores están habilitados para integrarse dentro del modelo BIM. ¿Qué quiere decir? Que dentro de tu modelo BIM puedes generar un objeto que sea un sensor, introducirlo en aquel punto donde esté ubicado en la estructura, y posteriormente puedes descargar todos los datos de forma automática que ha registrado este sensor durante su vida útil, de tal forma que queda registrado también en el modelo BIM la evolución térmica del hormigón, cuál resistencia alcanzó en qué momento, y esto pues es muy útil durante la fase de servicio o de reparación o demolición para saber pues, si hay problemas, a qué temperatura llegó, a qué resistencia alcanzó, etcétera. En cuanto a aplicaciones, lo que quiero que quede claro es que no todas las aplicaciones, digamos, no todos los proyectos tienen sentido que se utilice una tecnología como Monsec, ¿no? Entonces, en general, donde tiene sentido es en aquellas aplicaciones donde haya requisitos mecánicos críticos, haya operaciones críticas que pueden ser un desencofrado, un corte de un pavimento, etcétera, y en aquellas aplicaciones donde haya una necesidad de control térmico, ya sea por normativa o por criterio del ingeniero, ¿no? Entonces, esto aplica a muchos ámbitos distintos, entre ellos pues, la obra civil, donde nos permitiría optimizar tiempos de desencofrado o de tesado. Esto implica ahorros importantes en alquileres de encofrados, que en estos casos es un coste muy elevado. Control de calidad del hormigón in situ, esto es algo muy importante también. Si hacemos el control de calidad a través de las probetas, al final estás asumiendo que la probeta es representativa del hormigón de la estructura, cuando quizás no tiene nada que ver, y menos en una obra de este tipo, donde los elementos son muy masivos y el perfil térmico de una probeta o de un elemento de este tipo es totalmente distinto, ¿no? Entonces, con esos sensores podemos saber qué es lo que está pasando en la estructura, no en la probeta. Y finalmente, optimización de la mezcla, ¿no? En estos casos que se usan muchos metros cúbicos de hormigón, si eres capaz de reducir el coste de tu metro cúbico por 2, 3, 4, 5 euros, son miles y miles de euros al final del proyecto. Elementos masivos, en este caso tiene sentido la solución Monsec principalmente para el control del gradiente térmico y para el control de la temperatura máxima. Esto sería temas de fisuración y temas de durabilidad, formación de tringita diferida, que bueno, de hecho por normativa hay que hacerlo, y la normativa va a ir cada vez va a ser más exigente en este aspecto, ¿no? Entonces, quizás elementos que hasta ahora no se monitorizaban, ahora vemos que se empiezan a monitorizar, y en el futuro pues habrá esa tendencia también, ¿no? En cuanto a prefabricados, la operación más crítica de una industria de prefabricados suele ser el desencofrado. Cuanto antes puedas desencofrar, más vas a poder optimizar tiempos de fabricación y, por lo tanto, vas a poder fabricar en menos tiempo y fabricar más. La solución Monsec, en este sentido, al poder tener la resistencia en tiempo real, te permite establecer en cada caso, vale, pues justo ahora ya ha alcanzado la resistencia mínima para poder desencofrar. Y otra cosa que es muy interesante es la detección temprana de piezas defectuosas. En una industria como la de prefabricados, el ambiente suele estar muy controlado y, por lo tanto, si ves fluctuaciones de temperatura que no te esperas o que salen de la norma, es que esa pieza le está pasando alguna cosa, ya sea por el hormigón, que ha habido algún tipo de variabilidad en el hormigón,
o por otro aspecto, ¿no? Pero te permite detectar de forma temprana piezas defectuosas antes de que lleguen a fases posteriores de la cadena de suministro. En cuanto a pavimentos, pues bueno, la solución Monsec tiene mucho sentido para el control del gradiente de humedad. Esto es lo que definen las tensiones, sobre todo a corto plazo, y los sensores Monsec pueden ayudar en este aspecto. Permite el control de las condiciones de curado. Esto tiene relevancia ya que en muchos casos los pavimentos están en ubicaciones remotas donde quizás el ingeniero responsable pues no está presente, sobre todo durante las noches, fines de semana, y suelen aplicarse a veces algún tipo de protección para el curado, ya sea mantas térmicas o algún tipo de cobertura, que puede ser que durante una noche de viento se te la lleve y te encuentres en que tú lo ves el día siguiente laboral, ¿no? Entonces, con una solución como la de Monsec, donde tienes datos en tiempo real y de forma remota, pues tú puedes visualizar que allí la temperatura empieza a bajar de una forma que no se espera y entonces puedes empezar a tomar acción, ¿no? para solventarlo. Y también en este sentido, en los pavimentos, saber la resistencia en tiempo real te permite optimizar la edad de corte, lo que implica una apertura temprana al tráfico. En cuanto a la edificación, bueno, no todas las edificaciones tiene sentido usar la tecnología Monsec, pero sí en aquellas donde haya pues, tesados, ¿no? Para poder optimizar estos tiempos de tesado. También tiempos de desencofrado. En un edificio donde tengas 10, 15 plantas, pues poder avanzar 1 o 2 días la opción de desencofrar para subir a la siguiente planta pues puede implicar una reducción del tiempo de ejecución del proyecto muy importante y esto pues al final es un ahorro en costes indirectos muy importante. Vale, y ahora pasamos a las aplicaciones que hemos estado realizando. Vale, sí, gracias, Tania. Bueno, a nivel de aplicaciones, pues como decía antes yo también, empezamos ya hace ya bastantes años pues, a probar el sensor para que el funcionamiento fuera viable en el máximo de casuísticas posibles. Este es un ejemplo que hicimos con Socotec, con el laboratorio de calidad Socotec en el Fútbol Club Barcelona, que durante el proceso de demolición habilitaron una zona de ensayo y lo que hicimos es colocar las sondas en varillas metálicas, en este caso eran cableadas porque tenían que ir a bastante profundidad. Luego estas varillas iban colocadas en esta zapata y bueno, lo que hicieron luego es colocar, bueno, tienes que colocar las sondas, la estación que se coloca en un lugar también cercano, porque en este caso la solución es por cable. Y hicimos tanto pruebas en cubetas exteriores como ya en la propia zapata bueno, que esto no era prueba, ya era medición en real, en la propia zapata que se iba a levantar. Entonces aquí lo que registramos eran los picos de temperatura. ¿Y el problema cuál era? Bueno, el problema lo que se intentaba es detectar que la temperatura máxima no superara cierto límite, porque luego esto a nivel de calidad pues, puede ocasionar grietas o malas condiciones del hormigón, ¿no? Entonces la monitorización era sobre todo las temperaturas máximas que se alcanzaban. Luego, con BAC, que ahora también es Socotec, hicimos también diferentes campañas de medida en edificios de oficinas. Aquí colocamos también los sensores ubicados en diferentes zonas, donde colocas la estación, hay lugares de menor cobertura. Esto nos ayudó bastante para ir superando los obstáculos que encontrábamos en obra real, porque aquí se coloca bastante maquinaria, hay mucho movimiento de personal. Entonces sí que nos dimos cuenta que poder tener una estación de largo alcance te facilita el hecho de poder, luego las personas que van trabajando los hierros, las máquinas de vibrar el hormigón, pues tienen facilidad para mover y no les ponemos un obstáculo, porque lo último que queremos hacer es que por culpa de los sensores, etcétera, pues que demos obstáculos, ¿no? Y bueno, en este caso pues también lo mismo, ¿no? Monitorizar temperaturas, miramos también calibraciones y esto es un ejemplo también con BAC ya en el laboratorio. Pusimos el sensor Monsec inalámbrico dentro de las probetas. Al principio no comunicaba nada porque era un laboratorio metálico, con lo cual la señal, si ponían la estación fuera, pues lógicamente no transmitía, no hacía de caja de Faraday. Tenemos una solución que al final poner la antena interior, el sensor afuera, la estación fuera, recoger los datos dentro de la cámara que mantiene las probetas a temperatura y humedad fija
y luego subirlas, la estación exterior, subirlas al servidor, hacer la recolección y ir subiendo los datos al servidor, ¿no? Otros ejemplos de laboratorio también aquí con la Bocat también, y es, bueno, más probetas, incluso con Unifor o en Andorra, lo que hicimos es poner la probeta dentro del agua, que esto ya es la situación más poco deseada para un sistema inalámbrico, porque como sabéis, bueno, el agua es lo que atenúa más las señales electromagnéticas. Y en este caso, pues poniendo las cubetas, los sensores dentro de las probetas y las probetas dentro de agua sumergidas hasta 20 centímetros, pues conseguíamos incluso radiar hacia el exterior y captar la señal lo suficientemente para tomar la información, ¿no? Y bueno, aquí son elementos también metálicos. Otra parte que no gusta nada a las señales es cómo se comportan en encofrados metálicos. En encofrados de madera o otro tipo de material, pues la propagación es bastante abierta. En la parte metálica nos encontramos que también hacen lo mismo, atenúan. Entonces hicimos bastantes ensayos de cómo optimizar la ubicación de las antenas lectoras para tener lectura al máximo posible de los sensores. Este es un proyecto que se hizo con vías en la Farge también, con elementos ya. Era una impresora 3D y la idea era, mientras yo voy imprimiendo, se tiene que ir solidificando y tener a medida que vas subiendo tienes que garantizar cierta resistencia, que no se te colapse el elemento. Entonces, bueno, y fuimos colocando también sensores Bonsec a medida que iba la impresora, iba imprimiendo lo que es la pieza en 3D, ¿no? Esto fue un ensayo que se hizo también con la UPC. Y este es un caso ya residencial, yo creo que es otra casuística. En este caso lo que nos interesaba es testear la estación puesta en un edificio adyacente. O sea, dejamos a los sensores instalados en obra, no teníamos espacio para colocar las estaciones y en la casa de al lado, donde tenían ubicadas ciertos materiales la gente de construcción, pues situamos la estación y ella se cuidaba de ir colectando todos los datos. Muy buenas. Vale, yo os voy a explicar los dos últimos casos de estudio. Vale. El primero es el hormigonado de elementos masivos. ¿Por qué hicimos esto? Para una doble verificación. Primero, seguir verificando que es necesario contar con sensores en todos esos elementos que son masivos en una construcción. Y la segunda fue para validar el producto, que por eso estamos aquí. Tuvimos que poner varios sensores a distintas profundidades y comprobar cómo se enviaba la señal a la antena, que a su vez estaba a distintas distancias. También se comprobó qué pasaba cuando había elementos que estaban posicionados entre la antena y los sensores. Una vez pudimos validar todo esto, pasamos ya a un caso que es muy importante, que es el de la UTE La Llagosta. Gracias a todo el equipo, sobre todo de Hormiconsa, Carlos, que estás aquí, y es un viaducto de casi 900 metros con 15 pilas, 14 de ellas son de hormigón. Este caso es muy importante porque por primera vez pusimos todos los sensores en una obra que era real, para ver cómo se estaban comportando. Y aquí pusimos a cada una de estas puestas, como podemos ver, sensores para ir controlando temperaturas y resistencias, considerando también que las puestas tenían un encofrado metálico. En este punto, cuando ya estamos gestionando una obra real, nos interesaba el punto de validar el diferencial de tiempo. Y es que uno de los principales motivos por los que tenemos el método Madurez es que con el método estándar, con el método tradicional, podemos suponer que se llega o estimar que se llega a una resistencia en un cierto tiempo. Pero a la hora de la verdad, cuando están hormigonando, este hormigón está en diferente temperatura y se puede llegar a esta resistencia mucho antes de lo esperado. Cuando estamos validando el diferencial de tiempo, nos salió una pregunta, que quizás es una pregunta que tenéis todos vosotros y que generalmente se hace en el mercado, que es el dinero, que es ¿qué podemos ganar con Monsec? ¿Qué implica posicionar el método de Madurez en una obra real? Así que lo que hicimos fue generar todo un estudio de coste-beneficio donde analizábamos el coste de implementación
ya sean los costes previos de material, de formación, etcétera, con los de operación y los beneficios reportados. Todos esos beneficios que nosotros podíamos sacar de aplicar el método de madurez. Si bien hay uno que es general, que es el ahorro de rotura de probetas, ya tenemos sensores que nos están diciendo la resistencia, no tenemos que estar rompiendo probetas. Hay dos vías que podemos optimizar. La primera, el tiempo. Con el tiempo nos referimos a que todos esos trabajos de hormigón que nosotros esperábamos un cierto tiempo para poder trabajar, ahora tenemos a tiempo real su resistencia. Con lo cual podemos empezar a optimizar todo el conjunto de la obra. Y finalmente la dosificación. Si en vez de estar optimizando el tiempo queremos optimizar la dosificación, generalmente llegaremos a puntos donde tenemos dosificaciones de hormigón que contienen menos cemento. A lo largo de la obra esto va a implicar un ahorro económico para toda la obra. Entonces, ¿qué también fue un punto interesante que descubrimos? Como bien sabréis, la obra es muy variable. Cuesta mucho decir exactamente qué está pasando o qué va a pasar a priori. Entonces, estos valores económicos, que es un poco lo que nosotros estamos buscando, no podemos dar un valor exacto, tenemos que dar un intervalo. Un mínimo, que el mínimo proviene de que compramos todo el material, tenemos todos los costes, pero no aplicamos ningún sistema de optimización. No optimizamos ni el tiempo ni la dosificación. Y un máximo. Y este máximo, lo que es más importante es decir que es un máximo, es algo irreal. Es algo que nunca se va a dar. Porque el máximo del intervalo de valores, cuando hablamos de optimizar el tiempo en una obra, lo que estamos diciendo es que tenemos una obra perfecta, cosa que no pasa, donde tenemos equipos suficientes e infinitos para cualquiera de nuestros trabajos, con lo cual nosotros estamos gestionando un punto teórico, un punto al que no se va a llegar. Este estudio, que es el estudio coste-beneficio, lo lanzamos sobre las pilas de la UTE de la Llagosta. Lo que quisimos descubrir es las pilas que ya están en construcción, que ya hemos puesto sensores, que tenemos datos. Vamos a analizar el impacto económico que hubiera tenido si hubiésemos seguido la optimización del método Monsec. Aquí tenemos el punto mínimo, ¿no?, de 0, aunque realmente es negativo por el tema de que compramos sensores, que el punto mínimo siempre se mueve hacia el centro cuando empezamos a aplicar la optimización, cuando tomamos decisiones para mover la obra en base al método de madurez. El punto máximo, que es el punto irreal teórico, empieza a bajar cuando empezamos a aplicar lo que es la obra en realidad. Cuando sabemos los equipos de trabajo, los horarios de trabajo, días festivos, etcétera, etcétera. Lo que es interesante de aquí es que este intervalo no es pequeño. El punto teórico en las pilas de la Llagosta salió en 457.000 euros. Que no quiere decir que se pueda llegar a este punto económico, pero lo que nos indica es que es tan grande el intervalo que se pueden tomar muchas decisiones en varios puntos de la obra, del proceso constructivo, para hacer que este máximo, aún bajando, impacte económicamente en gran manera. Más a decir que esta optimización lleva ligada unas menores emisiones en CO2 y un menor consumo de agua. Porque estamos optimizando, en este caso, o la dosificación, utilizamos menos cemento, o en otro caso, la temporalidad. Optimizamos el tiempo, nos bajan los tiempos en que nosotros tenemos la obra activa. Y generalmente un punto muy grande en el tema de emisiones y consumo de agua es tener todas esas oficinas, tener toda una obra activa cuando podríamos estar arrancando horas al final. Entonces, para terminar y para concluir este punto, tenemos de que Monsec ha salido que no solo es necesario para controlar la temperatura de la resistencia del hormigón en tiempo exacto, sino que Monsec nos permite conocer el rango de optimización. Un rango de optimización que está en dos valores, uno muy real, que es el mínimo, que es no vamos a hacer nada, y un máximo, que es teórico, inalcanzable,
pero un rango que nos está diciendo que hay muchos puntos donde nosotros podemos tomar atención. Y un ejemplo que tenemos muy directo es cuando nosotros aplicamos el conocimiento que nos está dando Montsec en el diagrama de Gantt de una obra completa. Cuando podemos ver dónde podemos traspasar trabajos, cuando los tiempos empiezan a disminuir y lo que antes eran tiempos de espera muy grandes para poder empezar a trabajar el hormigón, terminan siendo disminuidos gracias al conocimiento que tenemos. Y ahora pasamos ya a los agradecimientos. Manel. Ahora, bueno, vamos a finalizar. Después, si hay alguna duda, estaremos aquí cuando hagamos el catering, que están todos los doctores disponibles para despejar cualquier duda. Y como tenemos la suerte que viene el señor Navarro, señor Pérez Navarro, delegado de la Zona Franca, a hacer hacer la cloenda de este acto. Señor Pérez Navarro, si puede venir, por favor. Porque nosotros, todo esto ha sido factible también con la ayuda de muchas empresas que nos han ayudado para probar los sensores que están aquí. No las voy a nombrar una por una. Y sobre todo, quería agradecer a que está el señor Pérez Navarro aquí, sobre todo su hospitalidad y sus facilidades que nos dan por estar aquí en el The Factory, que para nosotros y para el sector del 4.0 es el templo del 4.0. Muchas gracias, señor Pérez Navarro, y le paso el micrófono para que haga la cloenda. Muchas gracias, Manel. Bueno, muchas gracias por la explicación. He llegado, estaba en otra cosa, no paramos, como vosotros más o menos, ¿no? Pero estamos muy satisfechos de tener estas jornadas aquí, de este tipo, porque justamente desde el Consorcio de la Zona Franca, que es una entidad pública, una empresa pública, lo que pretendemos es, en contacto siempre con el sector privado y sobre todo con el sector privado más avanzado, intentar poner las facilidades para que todo este tipo de tecnologías, en este caso sensores, el tema de hormigón, etcétera, pues puedan avanzar. Y puedan avanzar para crear más oportunidades y para crear más eficiencia, ¿no? En este caso en la construcción, en este caso en el seguimiento de cómo funciona, digamos, los elementos de construcción. Y realmente para lo que sirve ha dicho Manel, el templo, ¿no? Nosotros llamamos la catedral de la industria 4.0, para lo que sirve, además de que cuando la gente entra y ve que es un edificio realmente singular, espectacular, lo más importante es lo que pasa en su interior y cómo pasa, ¿no? Las empresas que están ubicadas aquí son empresas que tienen su ubicación, pero no están encerradas en un lugar determinado, sino que colaboran con el resto de empresas. Aquí se trata de potenciar, de facilitar todo lo que significa la industria 4.0, sensórica, robótica, inteligencia artificial, Internet de las cosas, impresión 3D, ciberseguridad, nanotecnología, bueno, todo este tipo de cosas. Y a partir de aquí, y realmente hemos vivido varias experiencias, a partir de convivir en un mismo edificio surgen proyectos nuevos que tienen que ver pues, con las empresas que están aquí o que tienen que ver también con actos o con jornadas como la de hoy. Por tanto, bueno, nosotros agradecemos mucho que hayáis elegido el The Factory para hacer esta jornada, ponerlo también a vuestra disposición y, si me permitís un minuto de publicidad, decir que ya estamos empezando a programar la segunda fase del The Factory aquí al lado. A nosotros nos ha sorprendido positivamente el hecho de que estemos ya casi en este edificio en plena ocupación. Tenemos ya más de 35 empresas que están trabajando aquí en Industria 4.0. Todas son industriales o de servicios a la industria. Y lo que queremos es convertir este edificio, que yo siempre digo que es el edificio pequeño, son 17.000 metros cuadrados, todo el complejo The Factory será 100.000 metros cuadrados y queremos que esto impregne al conjunto de nuestro polígono industrial, polígono que nos rodea de 6 millones de metros cuadrados, para convertir todo esto en el Distrito 4.0, no solo de la ciudad de Barcelona, sino también de la región metropolitana del país y que sea un referente internacional. ¿Para qué? Para que sea un gran imán internacional de empresas y de talento
dedicadas a la nueva economía y a la industria 4.0. Ya no es un proyecto, es una realidad y lo estamos llevando a cabo, evidentemente con el impulso del consorcio, pero con la colaboración de todas las empresas que están aquí presentes. Y hay otra cosa muy interesante. Al final uno aprende, ¿no? Yo cada vez que hablo con Manel y con su equipo, pues siempre aprendo algo de sensores y de cosas de este tipo, ¿no? Pero también cuando hablo con otras muchas empresas de impresión 3D que tenemos o de robótica, etcétera, pues vas aprendiendo. Y al final esto ya no sé si es un máster o 3 o 4 másters o lo que sea, pero el hecho de saber algo de todas las empresas que están ubicadas aquí también ayuda a crear esta comunidad que es lo que pretendemos aquí. Así que muchísimas gracias por venir aquí a disfrutar de este espacio del D-Factory y también gracias por venir aquí a compartir vuestras experiencias. Muchas gracias. Farem una foto de grup? Farem una foto de grup? Ah, sí, sí. Bueno, pues hem acabat l'acte i ja podeu... Veiem aquí el càtering i puguem fer la xerrada i compartir idees. I moltes gràcies una vegada més per venir aquí. Moltes gràcies.